Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva versión del aula. Hoy tenemos a la doctora Cárdenas, que es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Está especializada en ginecología y obstetricia. Es máster en bioética, máster en genómica, es médico de ginecología en la Clínica de la Universidad de Navarra, profesora del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull, profesora del máster de bioética de la Universidad de Comillas, profesora del máster de suelo pélvico en la Universidad Europea de Madrid, forma parte, es miembro del Comité de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Madrid y muchas cosas más que no pongo en la lista. Bueno, digo una porque es de la semana pasada, doctora en bioética. Es una primicia. Por la Universidad de Comillas. Es una primicia. Esta es de la semana pasada. Como experta que es en el tema que hoy nos ocupa y con la claridad didáctica que ya demostró en su anterior actuación en este aula el pasado mes de enero, mes de enero, fue en enero del 2025. Sí. 2025. Nos ayudará a conocer esta complicada situación que afecta a algunos de nuestros jóvenes y niños. Así que yo creo que es mejor que la escuchemos con atención. Adelante. Muchas gracias. Pues, a ver, el tema de la infancia y la adolescencia trans es infinito. O sea, de hecho, cuando yo doy clase de esto, mi clase las hago 5 horas en viernes, 5 horas en sábado. Y todavía tengo la sensación de que no he terminado de contar la esencia de las cosas. Entonces, intentar hablar en media hora es complejo, entonces me voy a quedar... La idea es sacar 4 ideas claras de 3 cosas, ¿no? La primera es una idea de qué es lo trans, porque al final estamos utilizando un lenguaje en el que es difícil entenderse bien, los términos son muy complicados y bueno, yo voy a dar 2 o 3 apuntes, pero cuando termine la charla creo que la riqueza de esto va a estar en que me preguntéis dudas y vayamos viéndolo, ¿no? La segunda, que es una pregunta que tenemos todos, es ¿por qué ha pasado esto de repente? O sea, ¿por qué esto es una cosa que hace 10 años es que ni habíamos oído la palabra y hoy en día lo tenemos en nuestro día a día? Yo no sé si algunos de los que estáis aquí os dedicáis a la docencia, pero en todas las clases hay personas trans. Yo me dedico a la sanidad y yo tengo trans en la consulta y ya nos cuento en las películas, en los medios de comunicación o en el arte, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Y al final el planteamiento es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si, cómo acompañamos a un niño o a una niña trans? Hay unas diferencias enormes y yo por eso son realidades súper complejas y súper diferentes, la infancia y la adolescencia trans, perdón, y la adultez trans. Yo me dedico solo a la infancia, aunque bueno, conozco bien los otros aspectos, pero solo me dedico a la infancia trans. Y sí que es cierto que respecto a las opciones del adulto, pues son propias de la autonomía de la persona. Quiero decir, una persona adulta que se mantiene por sí misma, que es capaz de tomar sus decisiones, asumo que puede hacer en su vida más o menos lo que quiera mientras no afecte a la vida y a la realidad de otros. Pero en este tema estamos hablando de personas que no tienen una autonomía completa, que no tienen una completa capacidad de decidir y que por tanto muchas de las cosas que les pasen, muchas de las experiencias que van a vivir van a venir condicionados por otros y lo más preocupante de este tema es que van a dejar secuelas de por vida y en muchos casos absolutamente irreversibles. Por tanto, es un tema que tenemos que manejar con muchísimo cuidado porque, ya os digo, tenemos una ley que nos hace difícil manejarlo bien, ya comentaré algo sobre la ley, pero bueno, esto es en lo que estamos y de aquí partimos. A ver si soy capaz de pasar bien las diapositivas o no, que antes me lo ha pasado bien. Yo creo que a lo mejor tiene que parar la... Vale, bueno, lo que os decía al principio, la realidad trans aborda muchísimos aspectos. Empezamos por ahí, no es lo mismo un niño que un adolescente que un adulto. No es lo mismo para nada un hombre trans y una mujer trans. Empiezo con pequeñas notitas de glosario. Mujer trans, siempre nombramos el sexo de destino, ¿de acuerdo? El que quiere ser. Si decimos mujer trans, es que nació varón y ahora se manifiesta o vive como mujer.
hombre trans es que nació mujer y vive como hombre. Por eso siempre el nombre que utilizamos seguido de trans es el nombre de destino, ¿vale? No es lo mismo, bueno, autoafirmación que transición, bueno, ya os iré aclarando conceptos. No es lo mismo querer ser un trans que no se me note nada que lo soy, que ser un trans que se nota mucho el otro sexo, ¿no? Hay muchísimas diferencias, pero hay una cosa que creo que es importante que tengamos claro, que sea cual sea la realidad trans, en el centro de toda esta historia hay una persona tremendamente vulnerable. En la escala de vulnerabilidad social están en la parte más baja. Son personas expuestas a, por ejemplo, la esperanza de vida económica de estas personas es siempre muy por debajo del resto. Las expectativas de salud mental son muy por debajo, la expectativa laboral muy por debajo. Y lo más llamativo, la esperanza de vida clarísimamente por debajo. Por tanto, y sobre todo estando en un entorno católico, la primera mirada hacia esta gente tiene que ser una mirada compasiva a alguien que sufre una situación de extrema vulnerabilidad, aunque no lo aparente. Vale. Lo que os contaba antes, fenómeno de este despegue tremendo que hemos tenido en el año 2012, quiero decir, hace nada, hace 15 años, es que estábamos en cero prácticamente. Ahora, fijaros la subida que ha habido, que es tremendísima. Y además, bueno, hay una cosa que llama mucho la atención y es que la mayor parte de este crecimiento es a costa de, perdón, que siempre estoy pasando al revés, es a costa de niñas. Hasta hace muy poco, hasta ese 2013 en el que prácticamente no veíamos trans, la mayor parte de los trans que llegaban a los hospitales eran niños de origen, eran niños que desde muy, muy, muy chiquititos se habían manifestado como mujeres. Siempre decían, yo soy una niña. Y se ponían las pelucas y se pintaban las uñas y jugaban con muñecas y yo soy una niña, yo soy una niña. Y además eso no les producía ningún sufrimiento, tenían clarísimo que eran niñas. Bueno, pues pasaban su vida como podían, llegaban a su vida adulta y en la vida adulta algunos incluso después de casarse o después de haber tenido hijos o en la jubilación. Decían, vale, ahora que ya he cumplido todos mis estándares, ahora me manifiesto como mujer, ¿no? Y bueno, pues eran estas imágenes de trans en las que nos resulta muy, muy sencillo identificar su sexo de origen y bueno, pues que realmente existían y eran mayoritariamente mujeres trans o hombres de origen. ¿Qué ocurre empieza en el 14, 15, pero explota con el COVID, que el 80% de los diagnósticos de transexualidad que ahora se han disparado son chicas en el entorno de la adolescencia, entre los 13 y los 16 años. Y son niñas en origen que no habían demostrado a lo largo de su vida ningún tipo de problema con su sexo. Habían vestido como niñas, habían jugado como niñas, se habían relacionado como niñas y súbitamente se llaman transicionadoras veloces. Súbitamente, de un día para otro, pasa de ser niño a ser niña. Perdón, de ser niña a ser niño. Pedir que le cambien el nombre, cambiarse el físico y cambiarse todo, ¿no? Claro, esto, a los que nos dedicamos un poco a esto, nos cuestiona profundamente, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿de dónde viene este fenómeno, no? Hay una teoría que viene del mundo trans, que por cierto es un lobby de poder tremendísimo. Ahora con el cambio de gobierno americano ha decaído mucho, pero bueno, desde el entorno trans dicen que es que siempre ha habido mucho, pero nunca se ha diagnosticado, ¿no? Realmente, bueno, no se acierta. Si somos conscientes de lo que hemos tenido a nuestro alrededor toda la vida, no se acerca mucho, ¿no? Hay otra explicación que es una moda que se contagia y bueno, pues a medias entre las dos hay otra teoría que se explica sobre todo por lo que pasó en el COVID, por la mezcla del aislamiento que vivieron las niñas adolescentes en el COVID y la presión de las redes sociales. El aislamiento de pares, de otras mujeres con las que hablar, con las que compararse, hacía que su comparación fueran influencers. Ellas solas en su habitación con un teléfono en el que veían unos estándares de belleza, de pues un pelo maravilloso, una ropa estupenda, la piel sin granos, espectaculares, y ellas son gorditas, con el pelo fosco, sin dinero para comprarse ropa y con la voz ronca. Y entonces la sensación de decir, el desencaje de esa realidad, la angustia profunda que les producía eso,
en un tiempo en el que continuamente aparecían en redes chicas que hacían la transición a chico, con este mismo aspecto, y que empezaban a, bueno, pues pasaban de ser la chica fea, tonta de clase, que nadie la mira porque es gordita, porque tiene granos, en el momento en que decide yo hago la transición, se hacen un perfil de WhatsApp, porque los hacen todos. Entonces, la típica frase es, hola, yo soy Jorge, con el pelo cortito y con una sudadera, este es mi primer día en testosterona, es decir, el primer día que me hormono. Y a partir de ahí graban vídeos, pues este es mi segundo mes en testosterona, y pasan a tener un montón de seguidores. Y en los colegios, con esta ola que ha habido de, bueno, pues un poco de la novedad de esto y nuestra ley que nos obligaba a apoyar toda esta decisión, pues pasaban a ser héroes. Y de ser la niña a quien nadie mira, pues era la heroína de clase, era el héroe de clase. Y encima, como me pongo testosterona, musculo, y entonces voy al gimnasio, y entonces ahora toda la comunidad trans me acoge, y entonces tengo miles de seguidores en redes sociales, y me llaman a cosas, y he pasado de no ser nadie como chica a ser un héroe como chico. ¿No? Y pues esto ha generado un efecto suma, 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 suma. En paralelo, ¿qué ha ocurrido? Este es un cómic que, si lo podéis leer, os lo recomiendo. Es un poco duro, se llama Mi vida sin Rosa. Y es un cómic autobiográfico de una ilustradora que pasó por esta situación y tuvo su época de trans y luego volvió. Y cuando volvió, escribió este cómic. Ella cuenta que en el origen de todo está el rechazo, no el deseo de ser hombre, sino el rechazo a lo femenino. El rechazo a lo femenino ella la cifra en dos cosas. Primero, un abuso que tuvo por parte de un profesor, y segundo, dice que de forma muy llamativa, como en nuestro entorno siempre se ha negativizado el hecho de ser mujer. O sea, frases como corres como una niña, pegas como una niña, tiras la pelota como una niña. Así que dice, así que supongo que llene de negatividad el hecho de ser una niña. Entonces, cuando una niña llega con toda su feminidad negativizada y se encuentran estas cosas, y se encuentra sola y de repente encuentra una comunidad que la acoja, pues decide, pues soy trans. Y a partir de ahí todo es fiesta. Al principio, claro. Cuando una persona, en este caso, si queréis voy a centrarme en este asunto de las chicas trans, con los chicos es lo mismo, luego os contaré las diferencias más grandes entre chico trans y chica trans respecto a la vivencia que tienen y las dificultades que afrontan. Ya os digo de entrada que en los trans pasa lo mismo que en los trans. Es mucho más fácil ser un hombre trans que una mujer trans. Infinitamente más fácil. ¿Cuál es el proceso que un niño o una niña trans, un adolescente, empieza? Bueno, pues tenemos 4 formas de transición. La autoidentificación, que en principio es la primera, y es cuando toma conciencia de que el sexo con el que se identifica es el contrario. Y decide, bueno, pues yo, vamos a ponerle todo el rato un ejemplo, pues una niña de 14 años que se llama Marta. Bueno, pues Marta decide que se siente chico y se siente Raúl. ¿Vale? Pues el primer proceso es yo me siento Raúl y, bueno, pues nadie lo sabe, pero yo me siento Raúl y ya está, voy a vivir como Raúl. Y empiezo a cambiarme la ropa, a cortarme el pelo, a hacer cosas que hacen los chicos. Hay una segunda transición que es la social, que es cuando Raúl les dice a sus padres, a sus amigos, a sus compañeros que es un chico. Y en nuestra legislación actual, en el momento en el que un joven se autoidentifica, por ejemplo, el centro escolar está obligado a aceptar el nombre que él se ha puesto y a adjudicarle los itinerarios del sexo que ha elegido. Por tanto, empieza el curso y Raúl se llama Raúl en clase, los compañeros le llaman Raúl y tenemos la polémica de los baños de hombres y de mujeres. Bueno, pues Raúl puede usar el baño de hombres si quiere y puede jugar en el equipo de hombres porque es Raúl. Pero de momento solo es en el conocimiento de la gente. Hay una siguiente transición que es la civil. Esta es una de las cosas que ha cambiado más radicalmente con nuestra ley trans del año 2023. Anteriormente, para hacer el cambio de registro en el carnet de identidad, es decir, para que tu sexo registral fuera hombre o mujer, tenían que pasar al menos 2 años desde que había hecho la transición social, tenía que haber tenido un tratamiento médico demostrado en ese sentido y además tenía que ser valorado por un médico y un psicólogo que dijeran que ciertamente esa transición
era real y que esta era una persona que necesitaba de esa transición. Nuestra ley actual no tiene ningún requisito. O sea, Raúl, el día que quiera, va y dice, soy hombre y me llamo Raúl. Da igual que haya empezado una transición, que tenga una apariencia más o menos masculina o que siga siendo una chica con su pelo largo, con su maquillaje, con su falda y sus tacones. Para hacer el cambio en el registro con la ley trans no hay ningún requisito. Ya sabéis todos los problemas que ha originado esto, pues en las oposiciones lo tuvimos aquí, en el deporte lo hemos tenido y probablemente lo más dramático de todo en las prisiones. Este es un caso que ha salido varias veces, cuando hombres acusados de violencia de género hacen la transición dentro de la cárcel o violadores hacen la transición dentro de la cárcel y como se definen, han hecho su transición civil, como ya son mujeres, les trasladan a cárceles de mujeres. Y entonces pues ya ha habido casos de violaciones y de agresiones por los presos hacia presas, ¿no? Y finalmente viene la transición física. La transición física es la utilización de hormonas para convertirse en hombre o en mujer y después la cirugía. Ahora explico un poquito esto. Cuando nos volvemos a nuestro tema, que es hasta aquí claro más o menos, vale, hablamos de infancia y adolescencia trans. ¿Qué ocurre? Cuanto más joven es la persona que empieza a tratarse hormonalmente, más se va a parecer al sexo que desea. Por ejemplo, estos trans de los que hablaba antes, hombres que se hacen mujeres a los 50, cuando los vemos, tú dices, vale, es que es un hombre. O sea, lo que tú digas. Y sin embargo, si esta transición ha empezado muy, muy, muy pronto, los efectos de las hormonas, por ejemplo, en nuestro caso, de Marta. Marta es una niña más pequeñita de lo que hemos hablado, ahora Marta tiene 9 años y Marta decide que es trans, su familia la apoya, el colegio la apoya y entonces decidimos, vale, pero ¿qué ocurre? Hasta los 16 años nuestra ley no permite hacer esa hormonación cruzada. La hormonación cruzada, que es a las niñas las voy a poner testosterona para que desarrollen caracteres masculinos, a los niños les voy a poner estrógenos para que desarrollen caracteres femeninos. Pero eso la ley no me deja hacerlo hasta los 16. ¿Qué ocurre? A los 16, Marta es una niña con todas sus características sexuales y vamos a coger a Marcos, que es un niño. Marcos a los 16 es un hombre con todos sus caracteres sexuales. Y la hormonación puede afinar gestos o no, pero no va a conseguir que su aspecto sea claramente femenino o claramente masculino. Y aquí surge el gran dilema, la gran pelea que tenemos hoy en día con esto, que es el tema de los bloqueadores hormonales. Esto es la gran pelea. ¿Qué es esto? El bloqueador hormonal, a ver, no sé si habéis oído alguna vez que hay niñas que les baja muy pronto la regla y que les ponen unas inyecciones para parárselas. Antiguamente se hacía y ahora cuando una niña le baja la regla, parece que le va a bajar la regla con 7 años, le ponemos unas inyecciones que paran totalmente la pubertad y esperamos completamente parada a una edad en la que ya sea normal, pues a los 12, a los 13 le quitamos ese bloqueo y ya dejamos que sus hormonas funcionen. Bueno, pues esos bloqueadores de la pubertad es lo que se les pone a estos niños y niñas que dicen ser trans de tan pequeñitos. ¿Para qué? Para que puedan llegar hasta los 16 sin haber hecho ningún cambio. Siguen creciendo en altura, un poquito, mucho menos, siguen creciendo, pero sus caracteres sexuales se van a quedar infantiles hasta los 16. Y aquí es donde está, ya os digo, la gran polémica y este es uno de mis temas de trabajo habitual. Ahora os hablo del efecto del bloqueo. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos bloquear la pubertad, después poner hormonas cruzadas, que esto se hace a los 16 años, antes no se puede hacer, y a partir de los 18 pueden hacer una cirugía de reasignación de sexo. ¿Qué quiere decir esto? Los hombres, Marta, que es una niña en origen, ¿qué va a hacer? Lo primero de todo, va a quitarse el pecho. Lo primero. O sea, la cirugía típica y primera que hacen las mujeres para convertirse en hombres es hacerse una mastectomía bilateral. Y la mayor parte de las mujeres se quedan ahí. Quiero decir, se quedan con su vagina y su vulva. La mayor parte de las mujeres no se operan, es una parte muy pequeña las que lo hacen. Sin embargo, en los hombres es al revés. Los hombres lo primero que van a hacer es quitarse pene y testículos y ponerse prótesis de mama.
intentar hacerse una vagina. Los hombres se operan, las mujeres trans se operan muchísimo más. Esta cirugía no está permitida hacer antes de los 18 años. Vamos al tema que os decía, el bloqueo de la pubertad. En principio, bueno, esto es un poco complejo, pero bueno, lo que hace el bloqueo de la pubertad es evitar que el cerebro, esta os la quito porque, evitar que el cerebro mande la orden de ovular. Quiero decir, para que yo tenga óvulos y tengo estrógenos, mi cerebro manda una orden. Para que yo fabrique espermatozoides, mi cerebro manda una orden. Lo que hacen los bloqueadores hormonales es que inhiben la orden del cerebro, hacen que el cerebro no dé esa orden de que haya hormonas. Bien, ¿en qué momento tengo que dar esta orden? Pues tengo que darla antes de que aparezcan las características sexuales secundarias, ¿no? En niños, el primer signo de esa adultez es cuando los testículos empiezan a crecer de los 4 mililitros originales. Cuando los testículos tienen más de 4 mililitros, a partir de ahí podemos decir que ha comenzado la pubertad. ¿Y en qué momento ocurre eso? Bueno, en el 68% ocurre entre los 11 y los 13, pero todavía nos estamos dejando un 20% fuera. Con lo cual, para ajustar bien y hacer un bloqueo puberal adecuado, tenemos que irnos al intervalo entre 9 y 10 años. ¿De acuerdo? En niñas es todavía más complejo porque me tengo que ir a entre los 8 y los 9 años. La pregunta que surge es, ¿un niño y una niña con 8 o con 9 años tienen capacidad para comprender las consecuencias de esto? En niños, ya os he dicho, en futuras mujeres trans, esto es especialmente complicado. ¿Por qué? Porque si yo empalmo la supresión de la pubertad con empezar a ponerlas estrógenos, desde el mismo momento en el que yo administro los estrógenos, ese hombre biológico ha quedado estéril definitivamente para toda su vida sin remisión. La pregunta es, ¿con 8 años o con 9 años un niño tiene capacidad de comprender lo que es la esterilidad? ¿Tiene capacidad de comprender que renuncia definitiva y formalmente a la posibilidad de tener hijos biológicos? Y en niñas es un poquito más sencillo porque sí que es posible, cuando retiran la testosterona, poder ovular. Y aquí tenemos uno de los grandes espectáculos de nuestros días, que son los hombres trans embarazados, que cada vez hay más. Hoy en día por las redes circula uno que está llevando todo el embarazo. Bueno, pues son hombres trans con todo su aspecto trans, que llega un momento que deciden, quiero tener un hijo biológico, y entonces pues se retiran la testosterona, se inducen la ovulación y tienen útero, tienen ovarios, tienen todo, pues se embarazan. Entonces es difícil de gestionar porque al final es un aspecto absolutamente masculino. Pues ahí está, ¿no? Padres embarazados. Y esto antes era anecdótico, ahora ya no es tan anecdótico. O sea, ahora casi en cualquier hospital público de Madrid ha habido algún caso y bueno, pues es muy complejo, es un asunto muy complejo. Pero bueno, lo más importante, eso es casi anecdótico todavía, lo más importante es la trascendencia que tiene que nuestro sistema legal no es que permita, es que estimule esto, porque ahora os comento. Bueno, ¿cuál es el problema y el sentido que tiene el bloqueo? Anteriormente, o sea, es decir, la idea que se tiene, la idea con la que se ha hecho la ley trans española, la que todavía tiene muchas unidades de endocrinología y que ya están oponiéndose en todo el resto de Europa, es que vamos a hacer este parón para que no desarrolle sus características secundarias, que luego cuando levanto el parón sí las puede desarrollar, eso es cierto, y así este niño o esta niña pues tienen, pues desde los 8 hasta los 16, tienen 8, 7, 5 años para decidir qué quieren hacer con su vida. ¿Qué ocurre? Que nos hemos puesto a analizar lo que ha pasado y que hemos visto que hasta que empezó esta ley trans, quiero decir, hasta que se permitió, no es que se permitiera, es que se incitara a este bloqueo, estos niños que yo os contaba de antes, estos niños que empezaban a los 2, 3 años, que pasaban toda su vida, que llevaban adultos, bueno, ¿qué ocurrió? De todos los que en la adolescencia o en la infancia se definían como trans, solo un pequeño porcentaje, en torno al 10-15%, terminaban siendo trans. El resto, a lo largo de la adolescencia, se recolocaban y vivían con su sexo de origen. Sí que es cierto que muchos de ellos eran homosexuales, pero su sexo
el aspecto sexual, o sea, su imagen y su conciencia de sexo era masculino. ¿Qué ocurre cuando bloqueamos la pubertad? Ahora que hacemos bloqueo, el 97% permanecen con la idea de trans. Entonces se ha investigado mucho a ver por qué ocurre esto. ¿Y qué se ha visto? Cuando nos hacemos adultos, cuando llega la adolescencia, las mujeres fabricamos estrógenos, los hombres testosterona. Yo os hablo más de las mujeres porque soy ginecóloga, pero es igual en hombres. Nuestro cerebro tiene un montón de receptores de esas hormonas sexuales, de estrógenos y de testosterona. Y esos receptores activan muchas funciones superiores. Y entre ellas es muy típica la capacidad de elección. Es un signo de madurez, ¿verdad? Los niños la tienen menos, los adultos la capacidad de elección razonada es una función típica del adulto. Bueno, pues los estrógenos nos ayudan a hacer ese salto a la capacidad de elegir. ¿Qué ocurre si yo bloqueo la pubertad? Si yo la bloqueo, no hago ese paso a la madurez de ser capaz de elegir. Con lo cual, persisto en una situación en la que además hay un entorno y lo que os he contado, es que soy muy guay en esta historia, ¿no? O sea, yo estoy harta de ver ejemplos. Cuento uno, por ejemplo, en la graduación de uno de mis hijos, cuando hice la graduación de bachillerato, que, pues nada, colegio grande, estaban saliendo niños, niñas, tal, todas ellas súper monas, ellos súper guapos, y de repente sale una chica mía, y cuando se levanta todo el mundo ¡guau! Aplaudiendo como locos. Y nada, pues la mía era muy mona, muy tal, tal. Y yo al salir le pregunto a Nacho, oye, Mía, si es que yo, o sea, llevo toda la vida en el mismo colegio, y digo, ¿quién es esta niña? Que yo no la conozco. Dice, es Jorge Alonso. Y yo, claro, Jorge Alonso es que yo le había limpiado el culito en casa cuando había venido a jugar. Y Jorge Alonso. Y, sí, es que hace 4 meses dijo que era trans. Y entonces ahora es Mía. Y la ovación brutal que recibió, pues Jorge Alonso era el zote de la clase. Y era un niño que le hacían bullying, que no sé qué, que tal, que era pequeñajo, que era... Y no era nadie. Y ahora Mía iba despampanante y claro, bueno, ovación maravillosa, la reina de la clase. Claro, viven en este entorno y tienen suprimida su capacidad de decidir, o por lo menos no la tienen desarrollada de igual manera. ¿Qué posibilidades hay de que Mía, después de esto, diga, no, que vuelva a ser ese chico canijo, flaco, insignificante que era hasta hace 6 meses? Pues muy poca. Y esta es la tragedia, que a partir de ahí van a empezar un camino irreversible en gran medida, que es la hormonación, de los 16 a los 18, y el que ya es absolutamente irreversible es la cirugía. Quiero decir, para llegar a el destino, al ser como el sexo que yo quiero, la mayor parte de los niños a los que les bloquean terminan, pues las niñas haciéndose mastectomía bilateral, cuanto menos, y los niños quitándose pene, testículos, haciéndose vagina y poniéndose pecho. Y a partir de allí un montón de cirugías de cambio de cara, de cambio de tal. Las chicas trans lo tienen muy mal porque, salvo que les hayan hecho el bloqueo hormonal muy, muy, muy pequeñitas, primero, van a ser muy grandes. Es decir, van a ser muy altas, van a tener manos muy grandes, van a tener pies muy grandes. Si han tardado un poco en hacer la transición, van a tener nuez, la nuez no hay quien la quite, van a tener una angulación en la cara diferente, y ahí empiezan las cirugías. Y ahí empieza el brutal negocio que hay hoy en día con las clínicas de cirugía trans. O sea, más o menos haciendo cálculos de lo que cobran, el otro día estuve mirando y sumando tal, el que una chica, luego os pondré una foto, el que una mujer trans aparente claramente ser mujer trans implica más o menos unos 150.000 euros en cirugía. ¿Qué viene? Pues que la gente con mucha pasta puede hacer eso y la gente con menos pasta pues tendrá estos aspectos raros que al final les deja en un submundo que hasta hace pocos años era solo el espectáculo y ahora realmente da para poco más. Sin embargo, los hombres trans lo tienen muchísimo más fácil. En muy poco tiempo, un hombre trans tiene aspecto de hombre. En muy poquito tiempo. ¿Qué diferencia hay? Que son bajitos, que tienen manos pequeñitas, pies pequeñitos, pero musculan enseguida, la testosterona se muscular, cambian la voz muy pronto, tienen barba muy pronto y salvo el tema de la altura, tienen lo que ellos llaman passing, la capacidad de parecer mucho más fácil. Y además, su función hormonal es reversible.
¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si quiere desistir? Si quiere desistir un hombre trans, lo que no va a recuperar jamás es el pelo, o sea, la tendencia a la calvicie la va a mantener, y la voz ronca la va a mantener, y el pelo por todo el cuerpo lo va a mantener. Con lo cual, si previamente era una mujer así como feucha, tal, después del paso trans, que se va a convertir en todavía mucho peor. Y como hombre es un héroe, y además los hombres se colocan mejor, y además estos hombres trans, que no se nota para nada que son hombres, pues lo tienen todavía infinitamente más fácil. Con lo cual, ¿qué posibilidad hay de que yo eche para atrás? Pero ¿qué ocurre? Que la realidad se impone. Y que la que es mujer y realmente es mujer y ha hecho un cambio sin sentido, no va a encajar jamás en su vida. Y el que es hombre y ha hecho el cambio sin sentido no va a encajar jamás en su vida. Y esto va asociado a unos problemas enormes de salud mental horrorosos y a, bueno, pues a un desajuste personal y a un sufrimiento constante. Y sobre todo, ¿qué hay detrás también? Que los hombres y las mujeres trans, sobre todo las mujeres trans, tienen que cumplir unos cánones estrictos de belleza. Cuando el resto de las mujeres estamos, decir, mira, yo no me maquillo porque no me da la gana y no me depilo las cejas porque me molesta. Paso. Ya está. No, es que una mujer trans tiene que ser absolutamente fascinante. O sea, tiene que cumplir todos esos estándares que nosotras nos hemos pasado la vida luchando contra ellos y que nos hemos liberado bastante. Pues no, la mujer trans está absolutamente esclava de eso. Y el hombre trans es lo mismo. El hombre trans tiene que ser un super machote, tatuado, musculado, con lo cual viven toda la vida cultivando un físico que no es el suyo, que encima cuesta un esfuerzo enorme, en una vida que no es la suya. Por eso se hablaba de ERA. ¿Y qué condiciona esto? Pues esa tremenda vulnerabilidad que les deja en esta situación tan extrema. ¿Que hay niños y niñas trans verdaderamente trans? Sí. ¿Que a esos niños y niñas trans hay que darles una respuesta? Por supuesto que sí, porque si no estamos también generando un mal y generando un daño a veces también muy irreversible. Pero que la inmensa mayoría de hoy, de gente en este momento, nos encontramos en esta situación. Esto ya os lo he contado. Y bueno, ahora ya voy a ir un poquillo más ligera. ¿A qué nos obliga nuestra ley? Nuestra ley nos obliga a hacer una atención afirmativa de género. ¿Qué es esto? Que si viene una mamá con su hijo, una mamá a mi consulta con su hija y me dice, mira, Marta, y la niña, mamá, no soy Marta, soy Víctor. Vale, Víctor, que dice que es un chico, pero bueno, a ver si la podemos ver. Yo no puedo decir, a ver, Víctor, cuéntame, ¿te ha pasado algo? ¿Has tenido algún problema? ¿Te han acosado en el colegio? ¿Estás deprimido? No. La ley me prohíbe investigar si este deseo de cambio de Víctor es porque realmente es trans o es porque hay mucho problema y mucha patología debajo. Yo tengo la obligación legal la madre tiene la obligación legal de traérmelo. Yo tengo la obligación legal de ponerle tratamiento de bloqueo de la pubertad o de hormonación cruzada, según sea su edad. Porque si no lo hacen, a mí me quitan mi capacidad de trabajar y, lo que es más grave, a los padres le quitan la custodia de los hijos. O sea, estamos en ese punto de legislación desquiciada, que es la única, porque muchas legislaciones europeas empezaron así, la británica, la holandesa, la sueca, la francesa, y ahora todas se han echado para atrás, pero la nuestra sigue echando para adelante. Pues es lo que se decía, aquella que valida y acompaña la identidad que el menor manifiesta. Y es la única cosa respetuosa. Entonces, ¿cómo podemos acompañar? Podemos hacer, primero, es que no podemos hacer otra cosa que acompañar. ¿Por qué? Porque nuestra ley no nos permite hacer otra cosa. O sea, yo no puedo decir, vale, pues no, si me dice soy una niña, le doy 2 tortas, le llevo al médico, le pongo en un psiquiatra y no. Es que la ley nos va a quitar a los hijos y nos va pues eso, a penalizar a los profesionales médicos. Con lo cual, la única actitud que nos queda es acompañar de manera que podamos evitar, bueno, pues un poco esta escalada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar éticamente al menor que atraviesa este proceso? Lo primero es que tenemos que conocer claramente el impacto que está produciendo el sufrimiento en los menores. O sea, porque muchos de estos procesos de cambio se producen, como os decía a las niñas antes, por la soledad, por la no consideración, porque se ha negativizado totalmente lo femenino, por una experiencia sexual desagradable, ¿no? Entonces, si conseguimos identificar aquello y tratarlo de forma aislada, probablemente mejoremos mucho, ¿no? Perdón. Vale, ya me estoy yendo al revés, como siempre. Entonces, ¿qué tenemos que explorar fundamentalmente? Por ejemplo, si hay situaciones de acoso,
por expresión de género. ¿La expresión de género qué es? La expresión de género es no el sexo como el que yo me identifico, sino como el que yo me manifiesto. Entonces sí que hay niños que exploran con juegos, y esto lo habéis visto. A ver, me pongo yo misma. Yo detrás de mí tengo 2 hermanos y tenía varios primos, todos chicos. O sea, todos eran chicos en mi entorno, luego ya llegaron mis hermanas, más pequeñas, pero... Y mi madre me cuenta que yo de pequeña, con 4 años, con 5 años, con 6 años, en la carta de los Reyes Magos pedía, quiero unos guantes de fútbol, un Hyperman y una colita para hacer pis de pie como mis hermanos. Yo pedía a los Reyes durante 3 años seguidos una colita. Claro, yo le decía a mi madre, si esto hubiera pasado hoy, yo sería trans. ¿Por qué? Porque yo pido una colita, mi madre se asusta porque si no hace que yo tenga una colita, le van a quitar mi custodia, y si me van a quitar mi custodia, pues entonces el médico dice, y bumba, me hubiera visto en esa situación, ¿no? Muchos niños, muchas niñas, por el entorno en el que están de hermanos, de hermanas, no es que tonteen, es que se aproximan al otro sexo, exploran, niños que se ponen un tutú y bailan con su tutú, y no hay más. Bueno, pero que hay veces que esa expresión de género, lo que podríamos llamar expresión del género contrario, llegan al cole un día un niño que se ha pintado las uñas, se ha cogido a su madre y se las ha pintado, y entonces ya es como el acoso, la risa, tal. Pues bueno, todo este tipo de cosas, la violencia sexual o los traumas infantiles, hay muchas veces que son puras llamadas de atención de padres y madres desaparecidos. Es decir, padre que no está nunca, madre que no está nunca, que todo lo solucionan con pasta que les pagan, y niños solos, rematadamente solos. Y son profundas e intensas llamadas de atención. Y luego, lo que os decía, la presión de las redes sociales o las comunidades ideológicas cerradas. Mi 4ª hija estudió en un bachillerato de artes en un instituto de Madrid, Instituto Isabel la Católica, en el Retiro. O sea, no estaba yo qué sé dónde. En su clase era la única heterosexual. Había clase de 35. 3 o 4 chicas lesbianas, 2 o 3 chicos gays, y el resto, los 2 veintitantos, trans, de las diversidades, trans, género fluido, género tal, 20 muchos. ¿Qué se convertía eso? Un potente grupo ideológico. Y ella me decía, a mí me consideran una cosa rara y me dejan en paz, pero a los gays y a las lesbianas no les dejan vivir. Las lesbianas, es que tú eres un hombre trans y no lo reconoces, es que no quieres ser, es que eres transfoba contigo misma. O sea, viven en esos entornos en comunidades ideológicas súper cerradas. Pues lo que os digo, el contexto es terroríficamente complejo en el que viven, y luego el contexto social es muy duro. Es muy duro, y en esa edad de adolescencia es especialmente enfrentado. Y cualquier enfrentamiento genera grupos ideológicos cerrados, presión y violencia. Y nos encontramos estas 2 realidades. O sea, la famosa historia del autobús de Hazte Oír, que circuló diciendo los niños tienen vulva, las niñas tienen vulva, los niños tienen vagina, que no te engañen. Y por otro lado, las manifestaciones, ¿no? Si no hay ley trans, habrá furia trans. O sea, violencia, enfrentamiento, cero diálogo. O sea, simplemente ganar la batalla dialéctica o la batalla casi física, sin pensar y sin poner ni una sola mirada en la vulnerabilidad de los que están en medio. Lo mismo, manifestaciones, o sea, un entorno muy complejo. Por ejemplo, el feminismo se ha roto. Esto lo sabéis, o sea, se ha fraccionado absolutamente. Hay un feminismo pro-trans y un feminismo que es radical y militantemente antitrans. Pues bueno, pues de alguna manera los logros sensatos que podrían conseguir el feminismo se ha destrozado. ¿Por qué? Porque ahora están enzarzándose en la pelea trans. Y bueno, ¿qué supone todo esto? Supone un estrés brutal sobre los menores, salvaje sobre sus padres, o sea, la situación que viven los padres es demoledora, enorme sobre los maestros, sobre los profesores en las escuelas, sobre los centros educativos, tremendo, o sea, no tan grande, pero muy intensa sobre los médicos y sobre el sistema sanitario. Y esa presión, toda esa presión, rompe a muchos en esta historia. Hay una cosa que es clara y que no podemos perder de vista: no podemos confundir un sufrimiento legítimo con un diagnóstico clínico inmediato. O sea, podemos pensar que una niña sufre por su cuerpo y sufre porque cree que no se identifica con su cuerpo. Pero tenemos que ser capaces de sostener el sufrimiento sin hacer un diagnóstico inmediato.
Segunda cosa importante, el niño no puede decidir. O sea, un niño no tiene una autonomía absoluta. Su autonomía siempre es relativa, siempre es progresiva y siempre depende del adulto. ¿Qué ocurre? Que esta ley concede al menor la capacidad absoluta de decidir sobre su vida. ¿Cuándo? Pues cuando vemos con ideas como esta, o sea, esto lo dice la ley nuestra, los menores trans conocen bien su identidad y retrasar o impedir el acceso a tratamientos puede causarles daño. Esto lo dice la ley directamente. O sea, conoce bien su identidad un niño o sea, ¿puede comprender riesgos a largo plazo? O sea, ¿conoce su identidad un niño que está jugando con dos minions que se pelean y que no se te ocurría decirle a este niño, oye, ¿te matriculo ya en la escuela de ingeniería informática? Yo qué sé. ¿Te apunto? No, yo qué sé. O sea, no les pedimos cantidad de cosas por típica cosa. El niño no puede salir a comprarse un bocadillo en el recreo sin autorización de los padres, pero con 8 años tiene capacidad total, le presupone la ley, de saber qué identidad tiene, qué es y qué va a ser el resto de su vida, ¿no? Me he bloqueado. Bueno, ¿y cuál es el punto de esta presión? ¿Cuál es lo que acaba de presionar a los padres? Es un poco la percepción, el rumor, la presión que hay de que al niño trans que no se le acompaña adecuadamente y se le deja ser lo que quiere, se va a suicidar. El riesgo de suicidio es altísimo. Estamos en un momento en el que todos hemos oído hablar de algún intento serio de suicidio o de algún suicidio de un adolescente. En el mundo trans se ha cogido esto como bandera. Las cirugías de afirmación de género salvan vidas. Yo esto lo he oído muchas veces, he estado en muchos debates con trans y no, es que nos estáis matando. ¿Cómo que os estáis matando? O sea, nos estáis matando a nuestros niños, no dejándoles ser. Bueno, ¿cuál es la historia? Cada vez hay más publicaciones que dicen que para nada mejora la depresión o la tendencia suicida el hecho de poner tratamientos a los trans. ¿Y qué se ha demostrado últimamente? Os contaba antes, tengo yo a Marta y tengo a Jorge que van a la consulta porque quieren cambiar de sexo. Y el médico que les recibe, yo que les recibo, pienso que probablemente este tiene una depresión, esta lo está pasando fatal por algo, tal. Yo con cualquier niño que me llegase, cualquier compañera de Marta de clase o cualquier compañero de Jorge que me llegue con esos síntomas de ansiedad, de angustia, de llorar, que diría, mira, vamos a ir a salud mental, vamos a hablar con el psicólogo, vamos a hablar con el psiquiatra. El psicólogo y el psiquiatra les identificarían sus enfermedades, les pondrían tratamiento. Y algunos tendrían una depresión, otros tendrían una crisis de ansiedad, otros tendrían un trastorno límite de personalidad, otros tendrían un trastorno obsesivo compulsivo y tendrían su tratamiento. ¿Qué ocurre? Desde el momento en el que aparece diciendo yo soy trans, yo no puedo investigar su salud mental. Para nada. Y el yo soy trans aparece asociado a una ansiedad enorme y a un sufrimiento enorme que yo no puedo investigar y no puedo tratar. ¿Qué ocurre? Con los años, esa enfermedad o ese trastorno va profundizando y va haciéndose muchísimo más gordo. Y encima, toda esta presión que os he contado se sobrepone a todo esto. ¿Qué ocurre? Pumba, intento de suicidio. El suicidio en trans es mucho más grande. Pero es mucho más grande porque no les dejamos ser trans o es mucho más grande porque la sociedad les ha abandonado en la enfermedad mental, en la angustia, en la depresión, en tal. Hoy en día, en todos los países que ya se han salido de esta órbita, lo que están demostrando masivamente es que ese intento, esa mayor tasa de suicidio se debe al abandono en la responsabilidad de tratarles de sus problemas como se trata al resto de la población. Siguiente cosa, bueno, esto ya lo he contado. ¿Cómo terminamos cronificando el tratamiento? Ponemos hormonas, hacemos cirugía. ¿Qué ocurre? Que como en el fondo no eran trans, como Magda y como Jorge no eran trans de verdad, nada les quita el sufrimiento, nada les quita la angustia. O sea, ellos creían que con esto iban a arreglar todos sus problemas, pero sus problemas siguen ahí. Y como los problemas están sin tratar, su angustia permanece. ¿Qué hace? Bueno, pues seguro que si además de cortarme los testículos, me hago una neovagina
y además me arreglo el ángulo de la cara y además me hago entonces seguro que voy a estar mejor. Más intervenciones, más desajustado de lo que soy, más sufrimiento y empezamos en una cronificación del sufrimiento que, bueno, pues que suele terminar mal. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear condiciones para un sí o un no reflexivo, libre y reversible. ¿Qué quiere decir esto? Intentar hacer mucho trabajo con nuestros hijos, muchísimo diálogo, mucho trabajo con los colegios, con tal, de manera que estemos en una y que generemos condiciones en las que nuestro hijo no se vea forzado a buscar esta salida porque no ha encontrado otra. ¿Qué tenemos que hacer los que les acompañamos? Desde mi punto de vista sanitario, desde el punto de vista docente o sobre todo el de los padres. Estar siempre disponibles, que esto en las familias falla muchísimo, y de alguna manera en los colegios y en los hospitales también. O sea, al final tienes un paciente cada 5 minutos, tal, estar siempre disponible, ser capaz de evaluar con honestidad, escuchar en profundidad y actuar con prudencia. Una conclusión. Lo primero, en este campo no hay recetas fáciles, pero sí hay riesgos muy reales. El primero es intervenir demasiado pronto, ya os lo he explicado, tiene un riesgo enorme. El segundo es no intervenir. Es decir, cuando un niño verdaderamente es trans, y los hay que intervenir. Y el tercero es reducir a los menores a diagnósticos o a ideologías, que es el problema en el que nos encontramos hoy. Y luego un problema último, cierro con una última diapositiva, que es... estamos todos un poco escandalizados de que se permita que los niños hagan esto, se operen, se tal. Decimos, por favor, que no lo hagan, que esperen, que se manifiesten como son, pero que no, ¿verdad? Que no se operen, que no se traten. Pero ¿cómo es nuestra sociedad? ¿A quién daríais un empleo? ¿Al de arriba o al de abajo? A la de... Los dos son hombres trans, ¿eh? ¿A quién daríais un empleo? ¿A quién colocaríais en la recepción de un hotel, en una panadería o como profesora de un colegio? A la de arriba. La de arriba es un hombre trans que se ha gastado 150.000 euros en operarse. La de abajo, el de abajo es una mujer trans que o bien no ha querido alterar su cuerpo, o bien ha tenido unos padres que no le han dejado hacer cosas muy descabelladas hasta determinado momento, o bien desea, pues bueno, yo soy así y no quiero destrozar mi cuerpo y quiero manifestarme. ¿Qué ocurre? Va a estar expuesta a un rechazo brutal y esta va a ser acogida y aceptada. Por tanto, también tenemos que mirarnos un poco a nosotros y decir, ¿qué mirada hago del adulto trans? Si yo permito que alguien no tenga que llegar a esta radicalidad de cirugía y este sufrimiento, probablemente en su fuero interno esta persona tenga muchísimos menos problemas de los que tiene esa. Por tanto, mirémonos también como sociedad y demos paso a que estos menores que tienen esas crisis de identidad puedan desarrollarse sin críticas y sobre todo sin verse abocados por nuestra parte a esto. Y ya está, esto es todo. Claro, por supuesto que hay ronda de preguntas. Yo tengo... muchas gracias. Lo primero es que ha dicho que hay personas... que ha dicho que hay personas que son verdaderos trans. ¿Qué hace que alguien sea verdadero trans? Pues ¿Qué es un verdadero trans? Bueno, no sé, no hay... A ver, en esto hay unas bases biológicas que son... O sea, se ha estudiado mucho. Yo ya os la pasaré, acabo de publicar un libro que va sobre esto, sobre la infancia y la adolescencia trans, y yo explico todas sus bases de esto. Entonces, sí que es cierto que hay algunos genes que se ha visto que se activan especialmente, que están mucho más activos en estas personas que son trans desde la infancia. Hay receptores de estas hormonas que os he dicho, de los estrógenos y la testosterona, que son diferentes en la población trans que debuta muy tempranamente. Hay niveles hormonales diferentes. Por ejemplo, hay exposiciones de la madre durante el embarazo a testosterona que van a hacer que sus hijos sean con muchísima más probabilidad mujeres trans. O sea, sí que hay un sustrato biológico, esto es una cosa muy compleja, es biopsicosocial, pero hay, y cada vez estamos viendo más, un sustrato psicológico que por supuesto no es determinante, pero sí que lo vemos en algunos pocos que cumplen las características que se habían cumplido desde siempre y que, por ejemplo, en estas transicionadoras veloces no lo vemos. O sea que
asumo que entonces las personas que no tienen este componente biológico trans, el origen de su transexualidad es por estas patologías mentales, por el acoso, por A ver, el haber es sido mucho decir abusados. eso. O sea, que hay yo te digo, lo primero que os he dicho, es un asunto profundamente complejo con muchas. O sea, no podemos reducirlo. Que sospechamos que toda esta cosa que no responde a nada biológico, que es de nuevas y que encontramos estos entornos, ¿sospechamos esto? Sí. O sea, que podamos hacer una reducción a el que no es trans con esta analítica resulta... No, o sea, no podemos... Eso es una visión demasiado simplista y no podemos hacerla. A ver, sí, ahora. Sí, yo quería preguntar, porque... muchas gracias, Alfonso. Todas las ideologías nuevas que hay, ¿no? Estas ideologías que están entrando como puñales en la sociedad. En cuanto al término, digamos, al mundo trans, ¿quién está detrás de esto? Porque yo entiendo que cualquier movimiento, esto debe de ser un movimiento, vamos, según supongo yo. Lo mismo que surgió el movimiento feminista, pues ha surgido un movimiento trans, pero detrás de esto siempre hay un impulsor, alguien que lo respalda, y además me supone, el hecho de que lo haya usted contado aquí, pues me supone, la verdad es que se da una paradoja, y es que las feministas y los trans estén en guerra, ¿no? Entonces, ¿quiere esto decir que con lo fuerte que es el lobby feminista ha sido vencido por alguien, o sea, por otro lobby que ha surgido espontáneamente, o realmente hay alguien detrás de este movimiento? A ver, me encanta la pregunta. Es un tema hipercomplejo y es un tema súper interesante de estudiar. O sea, de alguna manera es un cambio en quiero decir, toda la historia trans viene muy auspiciada desde la izquierda política y la izquierda social, y de alguna manera ha venido a sustituir a la lucha de clases. Quiero decir, con la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín, pues toda la lucha se cambió la lucha del proletariado, que la lucha era vamos a quitar a los terratenientes, al capital, a no sé cuántos, el poder para los pobres, que esa lucha que ha sido la que ha copado todo el movimiento obrero y todo un poco el sustrato de izquierda, era una lucha muy igualitaria, quiero decir, hombres y mujeres eran lo mismo, el objetivo era el mismo, era el capital, con toda la violencia, con todo lo que se quiera o no se quiera, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, que tuvo de las dos, es lo que subyace, lo que había como movimiento de alguna manera social. ¿Qué ocurre? Cae el comunismo, se abandona el marxismo, caen de alguna manera los grandes ideales, porque en esa lucha del proletariado la gente se arriesgaba. Es decir, se arriesgaban y muchos daban la vida, y muchos iban a la cárcel y ponían su vida en juego. ¿Qué ocurre? Entramos en una sociedad posmoderna, laxa, líquida, individualista, de objetivos a muy corto plazo, sin referentes morales. El comunismo era un referente moral, sin referentes morales, y entonces nos encontramos en una situación en la que toda esta gente tiene que encontrar un nuevo motivo de lucha. Entonces, ¿la lucha qué es? La lucha es pasamos a la lucha de la identidad, que tiene, yo peleo por ser lo que quiero ser, en lugar de por ser lo que buscamos para nuestra sociedad. Y esa identidad se plasma en tres cosas, que son la lucha anticolonialista, que la estamos viviendo muchísimo, pues de alguna manera la lucha de género, básicamente el género y luego la lucha de raza. Entonces, ya no es por la mejora de la sociedad, ya es por una característica completa. Entonces, ¿qué hace? Ya no se demoniza el capital, sino que lo que se demoniza es al cis heteropatriarcado blanco. ¿Qué es eso? Es pues tú, o sea, el hombre blanco europeo, heterosexual y, bueno, que no es transexual. Entonces, ese hombre es, para este discurso, vosotros, los hombres que estáis aquí, sois la causa de todos los males de trans, personas, lo que llaman racializadas, de toda la gente que vive en los países que han sido colonizados, y sois el problema, igual que antes era el capital. Entonces la idea es
hay que ir contra ellos porque mi sufrimiento lo causan ellos, aunque no sean conscientes y aunque no hagan nada a favor. Entonces se genera, y entonces ha venido a sustituir a la otra lucha. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una lucha que en lugar de en las barricadas, jugándose la vida o arriesgándose en las huelgas, se hace desde el anonimato de Internet. Con lo cual, en esta sociedad difusa, líquida y tal. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues que el victimismo, que no hay más, que es esencialmente lo que hay debajo de este movimiento, es muy sencillo. O sea, yo me siento víctima y tú me estás achacando. Entonces, bueno, pues yo tengo todos los derechos porque soy víctima y tú me lo debes todo porque eres el que me victimizas, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que hay. ¿Qué ocurre? Pues en esto hay un trasfondo filosófico muy potente. Hay una autora demencial que se llama Judith Butler, es una filósofa norteamericana que bueno, pues que básicamente ella en su obra viene a decir, ya desde los años 50 o así, con Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir dice, bueno, pues el género es algo artificial, el género es como el rol que nos ponen y a nosotras el rol de mujer es totalmente artificial. Una mujer y un hombre son iguales, solo que nos han puesto artificialmente un rol, ¿no? Nos han puesto un género. Entonces, ahí es donde viene la igualdad de género, Simone de Beauvoir. Bueno, pues esta Judith Butler es como la repanocha de tal, y lo que viene a decir es que el sexo es una construcción social. El sexo nosotros no nacemos hombres o mujeres, eso es una construcción social que ha hecho la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí, todo el mundo coge la teoría de Judith Butler y empieza, bueno, pues, o sea, esto me daría para hablar 25 años, pero esto es un poco lo que hay ahí, la caída del comunismo y todos estos nuevos movimientos. Si me permites, el padre de Rafael Catesa tiene un libro sobre este tema. Es el mito del hombre nuevo. Ajá. Es que Almudena habla mucho de este tema. Es una pena que hoy no ha podido venir. Pues nada, lo leeré, te lo agradezco. No solo eso, transhumanismo. Sí. ¿Quién es el padre? Dalmacio Negro. Sí. Espera, había antes una pregunta aquí atrás. Sí, a ver, yo era en línea con la pregunta que ha hecho él, sobre todo porque yo trabajo con padres y madres que me traen niños y niñas con esta, porque ha sido un boom, ¿no? Como has dicho. El tema es si hay un marcador biológico, que yo desconocía esto y además ya hablaré luego contigo porque me interesa mucho, ¿por qué no se hace algún tipo de prueba? Porque cuando un padre o una madre te trae a un niño o una niña con este problema y la ley le da la razón al niño o la niña, lo único que se me ocurre es ir a la ciencia. Porque como los terapeutas, profesores, padres, madres y tal, de verdad que no podemos saber efectivamente si esto de las 10 niñas que aparecen de repente en una clase, a lo mejor hay un caso que sí, 9 que no, pero es un tema efectivamente de salud pública. Sí. Y no podemos manifestarnos ni a favor ni en contra, ni médicos, ni psicólogos, ni familias. Entonces, si hay yo leí por cierto, unas investigaciones, pero que me parecía que estaban muy sesgadas, que sí que decían que había un cerebro trans. Cerebro hombre, cerebro mujer, cerebro trans. No, eso no es cierto. Ya lo sé que no. O sea, a mí lo leí, era absurdo, pero esas investigaciones te las enseñan, te vienen a decir algo así como que nace el niño trans porque tiene un cerebro diferente. Es que eso yo no le vi lógica cuando leí ese estudio. Si hay otros... Sí, a ver, dos cosas. Primero, haya lo que haya, nuestra ley no nos va a dejar hacerlo. O sea, eso lo primero, nuestra ley nos prohíbe radicalmente hacer cualquier cosa. Segundo, antes de contestarte, hay una cosa que nos ha pasado a los que nos dedicamos un poco a la ciencia, y es que hasta que ha llegado el fenómeno trans, lo que se publicaba en una revista científica de impacto, por ejemplo, el New England of Medicine, el Nature, o sea, las grandes revistas científicas, es que eran la Biblia. Una revista científica, porque además para que tu artículo se publique, lo tienen que revisar varias personas, comprobar que lo que estás contando es verdad, repetir el experimento. Bueno, lo que se publicaba en ciencia es que era palabra de Dios, con perdón, estando aquí. ¿Qué ocurre? Con la llegada de lo trans hemos perdido el sentido de la verdad. Entonces, te publican un artículo y resulta que dicen, no, porque esto lo justifican todas estas revistas. Yo ese análisis lo he hecho con muchos artículos y ves que son mentira todos, que te están citando cosas que no existen y que te están citando casos que no hay. Entonces, te publican unas cosas que pueden ser tal y hemos destrozado la veracidad de la ciencia con esto. Entonces hay que tener, cuando lees un artículo, te tienes que ir a hacer como una especie de
arqueología del artículo hasta ver si es fiable o no es fiable. Y es terrorífico lo que te encuentras. Aparte de eso, respecto a lo que me preguntas, y un poco en lo que le contestaba a él, son ideas, o sea, son cosas que se están empezando a ver, pero que no son determinantes. O sea, la transexualidad tiene un aspecto profundamente biopsicosocial y sí que es cierto que hay cosas que se ven con mucha más frecuencia en trans, pero ¿eso condiciona que lo sean? No. ¿Y el hecho de que alguien no lo tenga lo condiciona? No. De alguna manera, lo que no hay es el gen de la transexualidad. O sea, esta cosa que yo digo, o sea, te hago una secuenciación genética y me encuentro tu gen. Eso no existe. Sí que es cierto que hay determinadas, el gen, por ejemplo, el gen SSRI es el gen que determina el debut de los caracteres sexuales secundarios en el embrión. Bueno, pues sí que es cierto que hay algunos alelos del SSRI que son más habituales en trans, pero no todos los alelos, o sea, quiero decir, son cosas, al final, como toda herencia multifactorial, pues eso, cuando una persona es obesa, ¿qué hay? Hay algunos genes que están más frecuentes en ellos, pero hay la familia, el entorno, el tal, ¿no? Y al final también tú ves que muchas de las historias sociales y de las historias familiares que ves en los niños trans guardan una especie de relación. ¿Las familias determinan? No. ¿La sociedad determina? No. ¿El colegio determina? No. Porque en algunos colegios hay muchísimos, como en el caso mío, muchísimos niños trans, el 78%, el 80%, y en otros no encuentras ninguno, ¿no? Por eso digo que el asunto es tremendamente complejo. No creo que nunca encontremos unos determinantes tal, y generalmente, ya te digo, o sea, la ley nos lo va a impedir, fijo. Sí. Espera. Has mencionado que has mencionado antes en los adolescentes cuáles pueden ser las causas, pero en un niño de 7, 8 años o una niña de 7, 8 años, ¿cuál es la espoleta para cambiar? Porque a esa edad justamente psicológicamente es cuando se están definiendo como niños, o sea, no hay una... no hay causas, son niños. Sí. Que no... Claro, hay por edades, te digo, en los que se definen desde siempre, 2, 3, 4 años, en cuanto tienen conciencia de sí mismos, son, o sea, son bumba. Y estos son los que llegarán a la edad que sea y siempre. En esos años de 8, 9, 10, juega muchísimo hoy en día, y parecerá mentira, la presión de los padres. O sea, hay padres profundamente ideologizados en este sentido. Yo os animo a que veáis un perfil de Instagram que se llama Mamá de Chloe. Mamá de Chloe es un personaje que tiene un niño al que ya le ha llevado de pequeño a toda serie de anuncios de modelo, de no sé cuántos, a todos los castings de películas, un niño con 2, 3, 4 años. Y que según ella va contando, pues su niño de 4 o 5 años un buen día le dice que es una niña, con 5 o 6 años. Y entonces ella se erige en el faro moral de Occidente y dice que sí, que su hija es trans y que ella la va a apoyar en todo. Y entonces permanentemente la tiene a esta criatura que la viste de niña, le cambia el nombre y tal, la tiene en exposición desde los 6 años. Y modelo trans, y por supuesto en la página de Insta venden de todo y la niña es modelo de todo y tal. Cuando llega la pubertad, por supuesto, bloqueador y va como de... Y si buscáis, hay muchísimos ejemplos así. Otro día, por ejemplo, vi en Euskal Telebista una entrevista que hacían a la madre de un niño trans. Y entonces le preguntaban a la madre, bueno, ¿y cómo te diste cuenta de que tu hijo era trans? El niño tendría como 10 años o así. Dice, bueno, es que nosotros en nuestra casa estamos muy sensibilizados con esa realidad y siempre estábamos buscando a ver si había algún indicio de que verdaderamente pudiera serlo. Claro, yo te digo, si mis padres hubieran sido así, te aseguro que yo me llamaría Manolo hoy en día. Entonces, todo el día buscando a ver si hay algún indicio. Y entonces al niño, entonces en cuanto lo vimos, pues ya directamente le llevamos al médico, le cambiamos el nombre, tal. Y pregunta al niño, bueno, ¿y tú, Arturo, cómo? Bueno, yo quería jugar al fútbol. Sí, pero ¿tú sentiste alguna cosa? No, yo quería ser del equipo de fútbol. Y no le sacabas de ahí. Entonces, pues ya está, esto fue la historia y quería ser del equipo de fútbol, como hoy en día hay muchas niñas que son del equipo de fútbol. Entonces, hay muchísima presión en determinados ambientes ideológicos de vamos a ser súper modernos, vamos a estar en la ola, vamos a estar en el sentido que ahora se tiene que ser, somos unos padres súper liberales y vamos a entender perfectamente que nuestro hijo es trans. Y de hecho, mola mucho en muchos ambientes ser padre de hijo trans. Entonces...
Habrá mil cosas, ¿eh? Y luego hay, pues, amigos, influencias, y luego que es que los niños con 8 años, los padres les han dejado el teléfono porque no vienen a casa hasta las tantas. ¿Y qué ven con 8 años? Pues es que con 8 años los niños están con ese discurso. Es que ya hay niños, ya hay grupitos de niños trans con 8 años, que se cuentan cosas, que se dicen cosas, o sea, es que ya hay presión en medios con 8 años. Exacto. Bueno, es que lo de los colegios es terrorífico, o sea, en muchos de ellos hay un material, no lo he traído hoy porque la clase iba a ser muy corta, pero tengo todo ese material que llegan a las clases, pero a las clases de niños de primaria, y les dicen, bueno, ¿te gustaría, por qué nombres te gustaría que te llamaran? Y tal. ¿Alguna vez te apetecería hacer algo que es más del otro sexo? Por ejemplo, a las niñas, ¿alguna vez te apetece jugar al fútbol? ¿Alguna vez te apetece jugar con camiones? ¿Alguna vez tal? Y a los niños lo contrario. ¿Alguna vez te apetece? O sea, son preguntas que incitan a que un niño que no tiene más... Entonces, el final del test es, si ha habido más de 3 respuestas que pueden indicar, es responsabilidad de los profesores darle al niño canales para que pueda expresar su tal, ponerse en contacto con los servicios médicos. O sea, esto es tal cual, o sea, estoy contando casos reales. Sí. Charlas a mí en mi colegio cuando yo trabajaba y hacían ese tipo de tácticas, vamos. Sí, sí, sí. Entonces, esta es una de las grandes pérdidas del feminismo, porque este tipo de educación, no sé cómo se llama, educación dual o no sé cuál es el nombre exacto, esto lo arrancaron las feministas, que pudieran ir a los colegios a formar en, pues eso, en ideología de género, en diversidad de género, en tal. ¿Qué ocurre? Ellas generaron el cauce y ahora, ¡bumba!, las han lanzado y el cauce que se ha metido es este. Y es que el adoctrinamiento en los colegios es espeluznante. Y con o por ejemplo, películas que les ponen. Yo tengo 4 o 5 películas de estas que he rescatado. O sea, claro. Sí, sí, cuentos, películas. Sí, sí, y de todo, o sea, tremendo. Rápida. Sí, en el capítulo de vínculo o relación con enfermedades mentales, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente de todas, bueno, es el trastorno de la conducta alimentaria en las niñas trans. Y de hecho, la anorexia, la bulimia. Y de hecho, se ha visto luego la depresión, la ansiedad y el trastorno límite de personalidad. Se ha visto que tienen prácticamente los mismos rasgos previos, la misma propensión, muchas de las manifestaciones son comunes entre las adolescentes trans, las transicionadoras veloces y los trastornos de la conducta alimentaria. Es como si fueran 2 vías ya sabes que el trastorno de la conducta alimentaria es una forma de canalizar la ansiedad, la autoexigencia. ¿Y las autolesiones? Lo mismo. Exacto, forman parte del mismo espectro, solo que con diversas. Entonces, ese mismo espectro que hace pocos años era masivamente trastorno de la conducta alimentaria, ahora, si el entorno social, si el entorno familiar, tal, lo favorecen, van más, se canalizan más por ese camino. ¿Cuál es la historia? A la niña con trastorno de conducta alimentaria la identificamos como una persona con una patología psiquiátrica. Y en ningún momento le decimos, oye, es verdad, estás gordísima, te dejamos que sientes que estés gorda, no comas. Y sin embargo, o sea, la ponemos límites, pero en límites radicales. Y sin embargo, cuando dice, vale, es que soy un chico, entonces sí. Y no puedo investigar nada de lo que hay detrás. Y es ese mismo sufrimiento y eso mismo lo que lleva a las 2 manifestaciones, a las autolesiones, a los trastornos de la conducta alimentaria y a muchas de las transicionadoras rápidas. Y perdón, pero vale, entiendo lo que has comentado de que la ley efectivamente no favorece este tema, pero como padres, ¿cuál es la actitud que tiene que tomar un padre? ¿De acompañar o de decir, bueno, vamos, o sea... Hombre, yo creo que, los padres hoy en día viven obsesionados por el riesgo de que sus hijos se suiciden. Yo te digo que lo veo porque a mí me viene a la consulta con esto. A mí, que sea hombre o mujer, yo lo que quiero es que viva. Entonces, la presión que están metiendo los lobbies trans es que si no dejas que tu hijo haga esto, se va a suicidar. Y es que los niños adoptan este lenguaje. Y entonces viene el chantaje del suicidio. Entonces, claro, ante eso, ¿qué hace un padre? O sea,
ya veremos, pero ahora, por favor, que mi hijo no, porque imagínate, o sea, la muerte en vida para un padre que su hijo haga alguna tontería, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, de nuestra parte ahora está el decir, oye, esto es mentira, y lo estamos diciendo machaconamente, con evidencia, con tal, pero no es predicar en el desierto, pero bueno, de nuestra parte esta historia es. Y, pues, ¿qué tienen que hacer los padres? Un poco lo que os decía, ser capaz, si mi hijo está así, ¿qué le ha hecho estar así? ¿Dónde ha podido sufrir? ¿Qué le ha podido pasar en el colegio? ¿A qué está expuesto con el móvil? Entonces, la primera cosa es prevención. O sea, estar encima de nuestros hijos permanentemente, controlar un montón qué cosas tienen, el famoso control parental. Es decir, hoy en día los niños toman su primer contacto con la pornografía con 8 años y a veces antes. Pues en esta misma línea que está la pornografía está todo este mundo, pero mucho más intenso, y no le damos implicación. Entonces, una labor preventiva, y luego, una vez que debuta esto, es que si tengo que marcharme de ciudad con mi hijo para que salga de un ambiente, cojo, cierro mi casa y me voy a otra ciudad. O sea, que muchas veces también en los padres está la historia de, bueno, venga, yo lo veo muchas veces, no, es que no lo voy a cambiar de colegio porque, pues, que se cambien los otros. Bueno, pues nada, adelante, ¿no? O sea, yo creo que es esta historia de revisarnos nosotros primero como padres y ver todo lo que le pasa y todo el entorno en el que está. Vale, yo te quería preguntar, o sea, yo ahora mismo estoy de enfermera en el Ramón y Cajal en pediatría. Entonces, además ahí creo que es Ramón y Cajal y La Paz tienen como una unidad muy potente de transexualidad y todo. Muchas veces, que son como la mayoría de los casos de, sobre todo chicas de adolescentes con eso, es un poco a raíz de autolesiones, de trastornos. Lo primero que hacemos es como interconsulta con psiquiatría. O sea, muchas veces les valoran y te dicen como que los padres no están de acuerdo. O sea, casi todos es como autolesiones porque mi padre no me deja ser lo que yo quiero, ¿no? ¿Quién da la voz? O sea, y luego, bueno, hay 2 psiquiatras más o menos que uno les deriva directamente como a esta unidad, ¿no? Después de valorarles, y otro como que les pausa. Cuando has dicho como que los padres no están amparados, es que a lo mejor lo has explicado, perdóname, pero ¿quién da como la voz de alerta de que te puedan quitar al hijo? Porque muchas veces eso pasan primero por el psiquiatra, o sea, como que nosotros como profesionales no podemos ahondar. Claro, pero eso si es cualquiera que pille la historia en medio. O sea, un auxiliar de clínica que está oyendo la conversación y que el padre se planta puede denunciarlo a los servicios sociales. Y a partir de ahí arranca. O sea, no hay un canal oficial de este es el que lo tiene que hacer, sino cualquier persona puede hacer la denuncia a servicios sociales de que es que estos padres sé que no dejan hacer a sus hijos. Y, un motivado. Sí, un motivado. Y entonces de oficio entran a esto. Hubo un caso muy famoso en Oviedo de un niño de 8 años que quería ser trans, y el niño quería y los padres no quisieron, y al final la comunidad autónoma les llevó a juicio y el juez al niño de 8 años en un juicio de 10 minutos dictó que era competente y que era capaz de decidir lo que quería hacer con su vida, y en contra de la voluntad de los padres. Y entonces, y en las sentencias dijo que si los padres no acompañaban este proceso, que se retiraría la patria potestad. O sea, no te estoy hablando de la custodia. La patria potestad es decidir que ya no es hijo de esos padres. O sea, tú imagínate, la patria potestad. Nada, es por eso, porque llegaban muchos casos, digo, y siempre es, o sea, ante la duda como que nunca les han tratado, ¿sabes? Claro. O sea, que vienen los padres y dicen, no quieren tal, me he autolesionado por esto, y les derivan al psiquiatra y ya sí son la unidad de transexuales. Claro, porque la gente no quiere tratarlo. ¿Por qué? Porque sabes que te buscas una movida si los tratas. O sea, porque está prohibido. Básicamente es que la ley nos lo prohíbe. ¿Sabes lo que ocurre en el Ramón y Cajal? Los grupos de izquierdas más radicales están financiando ensayos clínicos a doctores a cambio de que no pongan ninguna pega a ninguna transición de género. Eso está investigado y publicado, lo que pasa que lo callan. Digo que en los colegios, cuando se les detecta un caso desde la Dirección de Área nos dieron una charla a todos los profesores para saber cómo había que tratarlo. Claro. Y calladitos. No sé, yo me parece que de toda la exposición he visto en el origen, que ha hecho, he visto en el origen una de las primeras causas, y es que cuando nos situamos en el año 2011,
pues vemos que no hay nada y de pronto en el año 2026 esto es la hecatombe, ¿no? Y yo creo que realmente lo que ha ocurrido, algo que he dicho antes, es que vivimos en una sociedad occidental y luego la pregunta es ¿qué pasa en el resto del mundo? En una sociedad occidental que ha perdido todos los valores y toda la razón de ser, ¿no? El individualismo, la falta de valores, una sociedad líquida en donde, no sé, se han perdido los valores que han hecho precisamente de Europa y de Occidente pues una sociedad de desarrollo. Hemos perdido la cultura que recibimos de los griegos, de los latinos, no sé, del cristianismo. Todo eso se ha ido a la porra y entonces pues yo creo que ahí están muchas de las causas, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso de todo esto, ¿no? Y luego además me gustaría saber esto que pasa en Occidente, qué pasa en otros países, como por ejemplo países desarrollados, como pueden ser Japón o Corea o algunos otros lugares, y qué pasa en otros países no desarrollados, pero que tienen también los ancestros de una cultura de Occidente que todavía mantienen, o por lo menos mantienen de alguna forma, ¿no? A ver, respecto a qué pasa en países, primero en nuestro entorno, la mayor parte de los países de nuestro entorno están, por ejemplo, hubo en Gran Bretaña, que fue como el gran adalid de todo esto, en el año 2021, ante un caso concreto de una mujer trans, denuncia a los servicios sanitarios británicos porque dice que no la acompañaron adecuadamente, que ella solicitó ser trans, se operó, se hizo la mastectomía, se quitó el útero, los ovarios con 17 años y tiempo después descubrió que ella no era trans, pero que ya las secuelas que tenía eran irrecuperables. Denunció a los servicios de salud británicos, los servicios de salud británicos fallaron a su favor, entonces ordenaron hacer una gran investigación interna. De esa investigación se produjo un informe, el informe CAS, que es súper conocido, y este informe CAS dijo que no había ningún criterio que justificase muchas de estas actuaciones. A raíz de eso, en Gran Bretaña se cerraron todas las clínicas de atención a la transexualidad y siguieron en cascada los países nórdicos, Holanda, que era otro de los grandes precursores, todos los países de nuestro entorno, prácticamente a excepción de España, que justo en el año 23 hace su ley trans. Cuando todos están cayendo, pues España levanta esta historia, ¿no? En gran medida porque el lobby norteamericano era súper potente en aquella época, ahora ha caído radicalmente con la llegada de Trump al gobierno y esto es el entorno un poco europeo. Sudamérica, profunda influencia de Estados Unidos, prácticamente lo mismo. O sea, el movimiento trans es muy activo, ahora está suavizándose. Realidades que yo conozco, por ejemplo, en el África subsahariana yo conozco la francofonía, algo de la francofonía, de hecho doy charlitas ahí de vez en cuando, todavía están en a los homosexuales hay que matarlos, con lo cual esto es inconcebible. En algunas culturas asiáticas la transexualidad forma parte de su cultura. Por ejemplo, en India hay determinadas razas en las que esto forma parte de su cultura. En varios países asiáticos, o sea, forma parte la transexualidad, el travestismo, los hombres que, sobre todo eran hombres que vivían como mujeres. O sea, el hecho de la mujer trans forma parte de muchas culturas asiáticas. Entonces, bueno, es diverso y sobre todo, como estamos en esta sociedad líquida que decía, ¿no? Es que lo que hoy es así en este país, mañana es abajo. Lo que hoy vale, pasado no vale, ¿no? Y al final vivimos en esta especie de aldea global guiada por los medios de comunicación, que también os digo, creo que en el 22, en el 23, en el 24, estábamos peor que ahora. O sea, yo creo que ahora estamos mejor. Ahora no es... Quiero decir, también depende un poco de cuánto estés metido en la pomada, ¿no? Para quien está fuera, al final parece que ahora lo vemos más, pero, ¿verdad? Los que estamos en esto, la percepción que tenemos es que va bajando la presión, afortunadamente. O sea, hemos llegado a unos niveles de desquicie brutales en los que no podías decir nada porque te cancelaban, o sea, la cultura de la cancelación. O sea, y decir, no sé, pues creo que es importante leer de verdad qué artículo es viable y qué no, es que eres una transfoba. O sea, con la palabra transfoba se desautorizaba completamente la labor de investigación, la labor sanitaria, un servicio de endocrinología. Te ponían uno decía, es que eres transfobo, ya se ha acabado. O sea, yo he visto en la universidad que teníamos que mirar
O sea, yo sobre todo que me dedico a dar clase de esto, imagínate, todo tenía que ser súper medido, todo tenía que ser... ¿Por qué? Porque si no la propia universidad te cancelaba. Pero vamos mejor, o sea, yo creo que un poquillo va mejorando la cosa. Muchas gracias. Pues nada. Yo creo que ha sido suficiente todo lo que nos ha contado la doctora Cárdenas, así que muchísimas gracias. Nada, un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.